Bendiciones, amada familia. Espero que se encuentre bien en cualquier lugar donde están escuchando este mensaje. Primero que nada, quiero tomar unos minutos, o mejor dicho, unos segundos para orar con esta palabra. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este momento. Señor Dios de la gloria, oro que esta palabra que voy a transmitir a estos oyentes en esta mañana, Padre Santo, oro que todo aquel que está bajo mi voz, todo aquel que pueda escuchar este mensaje, pueda dar vida. Señor, oro que el propósito por el cual has enviado este mensaje sea cumplido en la vida de cada persona que lo escucha. Señor, oro por esta palabra. Señor, creo en el poder de tu palabra. Tu palabra es poder. Tu palabra cambia. Oh Dios de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, oro, papá, que en tanto que esta palabra llegue en un corazón, en la vida de alguien, papá, oro que sea como esta semilla, que sea este poder libertador, este poder transformador, papá, que se conecta a una mente para liberar, que se conecta a un corazón para consolar, para dar vida. Papá, oro que tu palabra pueda transmitir y dar vida donde hay muerte, que tu palabra pueda dar libertad donde, Señor, hay ataduras, donde hay opresión. Papá, oro que esta palabra traiga sanidad donde hay enfermedad. Papá, oro que esta palabra pueda levantar al débil, pueda aumentar la fe a alguien, puede, Señor, hacer a alguien tomar conciencia, que esta palabra pueda liberar, pueda sanar, pueda dar vida. Señor, oro que el propósito tuyo para con esta palabra en cada vida sea cumplido. Papá, que tu palabra traiga la paz, traiga respuesta a alguien, que tu palabra levante y dé fuerzas al que ya no tiene fuerzas. Sí, Señor, creemos que tu palabra es poder. Papá, no hay nada que esté encima de tu palabra. Señor, sometemos, oh Dios de la gloria, todo pensamiento bajo tu obediencia. Padre Santo, ven a hacer tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que les traigo hoy lleva como título: no desprecies las señales. Aleluya. No desprecies las señales, sino aprenda de estas señales. No desprecies las señales, sino aprenda de ellas. Aleluya. Una de las cosas cuando hablamos de aprender de algo es, en otras palabras, adquirir información. Y esta información tal vez no es solo una información, vamos a decir, del libro escrita o qué sé yo, que podemos adquirir información de una cosa o de algo de diferentes maneras, ya sea por experiencia, ya sea por acontecimientos, ya sea por mensajes, ya sea por noticia, o ya sea por libros, ya sea por personas,
etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras y muchas maneras de poder adquirir información de algo. Y en esta tarde o en esta mañana, Dios nos quiere hablar o nos está hablando acerca de aprender las señales. Es muy importante esta palabra, señales. Yo creo que muchos pueden saber qué significa una señal. Según he podido un poco indagar, ya sea en el internet, en el diccionario, y también en lo que también he entendido de esta palabra cuando Dios me ha dado este mensaje. Señal, ¿qué es una señal? Vamos a ir al diccionario de la lengua española. Voy a leerlo aquí por vosotros. Dice así: señal es un rasgo que se pone en las cosas para darlas a conocer o distinguirlas. Repito, señal es un rasgo que se pone en las cosas para darlas a conocer o distinguirlas. Es un rasgo. Vamos a decir, tengo muchas cosas en mi mesa y para saber organizarlas o dependiendo a lo que quiero hacer, para evitar la confusión, lo que haría es, por ejemplo, voy a coger un boli de color azul o rojo o negro y de entre estas cosas vamos a poner voy a poner un rasgo, una señal en el de color azul, del boli de color azul, lo voy a poner en algo para distinguirlo. Así que este rasgo o esta pintura de color azul que voy a poner en esta cosa me va a permitir distinguirla de lo que es color rojo. Ahora bien, en este tema que estamos aprendiendo, que el Señor nos habla acerca de señales, aprender, no desprecie las señales, no desprecie de las señales. Este mensaje va más allá de los ejemplos que les he dado. Simplemente era un ejemplo de lo que significa una señal y también como lo hemos aprendido en la definición de ciertos diccionarios, que la señal es un rasgo que se pone en una cosa para diferenciarlo o para distinguirlo con otras. Adentrando más al tema, me he dado cuenta que muchos de los problemas o muchas de las dificultades que hoy en día tenemos nuestra generación, y no solo nuestra generación, el mundo en general, hemos perdido ciertas cosas que cuando lo leemos, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia, como los hombres, la gente que vivieron antes de nosotros, tenían ciertas maneras de vivir, hablando exactamente de este tema. Por ejemplo, hemos escuchado de ciertas historias bíblicas donde un rey tiene un sueño y no puede, se preocupa, no puede dejar este sueño pasar. Quiere entender qué significa. ¿Por qué? Porque, consideraba que un sueño puede ser una señal. Las señales, como he comenzado diciendo, transmiten mensajes, llevan un contenido, llevan una información. Y como le estaba diciendo, esta gente de la antigüedad,
una de las cosas que hemos visto que han venido, que les ayudaron a evitar ciertas cosas, es sabían captar las señales. En otras palabras, velaban por sus vidas. Les voy a comentar, hace años atrás, mi esposo y yo estuvimos siguiendo una película. Un grupo de amigos van a hacer una operación en algún lugar y ellos como si roban, ¿cómo se llama? No sé si lotes de oro. Antes de ir a ejecutar la operación, es cuando entre ellos lanzan un chiste donde uno se pregunta al otro, después de esta operación, el dinero que vamos a ganar, ¿qué te gustaría hacer? Y uno dijo, no, yo quiero construir una biblioteca, quiero construir una biblioteca. El otro, no, me gustaría tener armarios de zapatos. El otro, me gustaría viajar. Así. Pero, ¿qué pasa? Uno dice algo. Dice, yo me quedo con cada una de las cosas que habéis citado. ¿Y qué pasa cuando dice esto? Como si todos se quedaron un poco desconcentrados, pero se pusieron a reír. Y la persona que respondió, o sea, que dio esta respuesta, o sea, jugaba el papel del asesino, que dice, yo me quedo con cada una de las cosas que habéis dicho. Siguiendo la película ya a su final, después de hacer la operación ha sido exitosa y en el camino de regreso es cuando, al parecer, el asesino ya había buscado a otros hombres, de manera que cuando esté regresando de la operación con sus amigos en medio camino, tendrá que matar a todos sus amigos y quedarse con el oro. Les disparan, no murió y los demás sobrevivieron. No muy fácil. El asesino pensó que todos murieron y él se fue en una otra ciudad, cambió de nombre, empezó a hacerse la vida con el dinero. Ahora me voy al punto principal. La persona que le daba el dinero a cambio del oro mira estos lotes y la imagen que conllevaba estos lotes le transmiten una información. Dice al asesino, estos lotes con la señal que llevan encima me parece, o sea, me llama la atención porque escuché que hubo un atentado en tal lugar donde la gente fueron a robar y se detuvo. Pero el asesino le estaba escuchando y el asesino le dijo, siga, continúa lo que estás hablando. En resumen, finalmente el asesino descubre que el hombre que le ayudaba con el cambio de oro ya descubrió, o sea, ya sabe que él fue uno de los que fueron a hacer la operación. Cuando el asesino lo descubre, mata a la persona que le ayuda con el cambio de dinero. Señales. En el momento que captas la señal o tienes, porque como lo he dicho, la señal conlleva una información. En el momento que tienes esta información, vas a adoptar una actitud. Pero hoy en día muchos estamos tan distraídos. Y es lo que la palabra de Dios nos habla, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando Dios habla de este conocimiento, no significa que no somos enseñados.
Significa que muchas veces hasta tenemos información, hasta tenemos señales. Pero ¿qué pasa? Muchos no usan bien, no usamos bien esta información. A veces solemos coger la información, lo guardamos en un baúl y no volvemos, no volvemos a saber nada de ello. Otros que a veces tienen una información, o sea, ya sabe, ya tiene un mensaje o ya entiendes o tienes una señal de algo, pero lo pasas por alto. Y ves a muchos sufriendo o muchos cayendo en el mismo error, no porque no tienen información. Y no quiero irme en el aspecto espiritual ahora, sino quiero abarcar de manera general. Vemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de señales. Hemos escuchado cuando los discípulos de Jesús les preguntan: Señor, ¿cómo vamos a saber que ya llegó el fin o el fin está para aproximar? Jesús le responde refiriéndolo o llevándolos a señales. Le dice: habrá ciertas señales que os van a comunicar, os van a transmitir una información. Y a recibir estas señales tendréis que tomar una cierta actitud. En este momento ahora les estoy hablando de la palabra de Dios, pero hay gente que escuchan la palabra de Dios de enero a diciembre y no hay un efecto en sus vidas. Y la verdad no es porque la palabra no tiene poder. Realmente el libro de Romanos nos habla de la palabra es poder. La palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios para cambiar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos este poder manifestarse cuando lo tomamos y lo activamos en nuestras vidas. En otro momento les estuve hablando acerca de hacedor. ¿Qué significa hacedor de la palabra? No es solo escuchar de la palabra, sino vivirla, ponerla en acción. Y esto es lo que también hoy en día estamos hablando en este tema que les quiero hablar, de lo que son señales. Cuando tú captas una mala señal, tú tienes que tomar una cierta actitud, de manera que si tomas esta cierta actitud de protección, tal vez si esto te dañó en el pasado, tal vez el daño que te va a venir a querer hacer ahora ya no será como antes del descubrimiento, no será como antes, que no tenía información o no conocías la señal. Aleluya. O tal vez, claro, cuando ya conoces la señal o ya lo entiendes y lo usas o tomas o decides tomar una cierta actitud para protegerte. Hasta puede ser que cuando este mismo acontecimiento llega a tu vida, ya no puede tener poder en ti. ¿Por qué? Por cierta actitud que has adoptado. Conocer señales. Ahora avanzando al tema, Lucas capítulo 12 del verso 54 al verso 59. Vamos a la palabra de Dios. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra?
¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hay cosas, por eso Pablo, a un momento refiriendo a una de las iglesias que creyó, Pablo dice, hay gente que ya deberían de ser maestros, pero siguen tomando la leche espiritual, ya deberían de madurar, pero a causa de esta falta de crecimiento, les das la palabra, les hablas, pero no lo ponen en práctica. Su vida sigue siendo iguales, siguen sufriendo los mismos problemas, sigue pasando la misma dificultad, como nos gusta mucho tener culpables. No, si tal no me va bien, no, si los estudios, si la vida no me va bien, es por mi hermana, no, si la vida no me va bien, es porque dieron a tal estrella, a otra cosa, a tal persona. A la verdad, yo no digo que en lo que cada quien sabe, tendrá juicios sobre ello, pero hay muchas de las veces que en vez de tomar nuestra responsabilidad, en vez de buscar respuesta, solución, nos enfocamos en los problemas y nosotros levantamos culpables. Pero una vida que siempre tú te centras, pone tu atención en el problema, el buscar culpables, te va a ser difícil avanzar. Por eso muchos llevan peleando con situaciones de hace no sé cuántos años. Vas a encontrar gente que los mismos problemas que tuvieron sus ancestros, los mismos problemas, pero en vez de buscar la solución para ello, que cuando captan esta señal, cuando reciben que no, algo parece que no va bien, esta situación, este acontecimiento es un acontecimiento que data de años. En vez de buscar una solución, ya sea en oración, ya sea en cambiar tu actitud o en cambiar la posición, la manera de hacer las cosas, la manera de vivir, buscas los culpables, te metes, te quedas en el problema y no buscas la solución. La palabra de Dios nos dice, cuando vemos la nube cargado, nosotros decimos que va a llover. Pero ¿por qué cuando las señales, por qué cuando en otras cosas no podemos tomar, no podemos entender, no podemos captar la información? Porque es una manera que el cielo nos transmite la información. Y tú que recibes esta información, tomas una cierta actitud. Por ejemplo, cuando miras arriba, ahora que el mundo ya se ha actualizado mucho, vemos, por ejemplo, los pronósticos. Cuando miras, hay a veces que cuando salgo fuera, miro el tiempo. Y lo tenemos en nuestros teléfonos, el tiempo. Antes de salir fuera, tienes que mirar el tiempo y ves no va a llover o va a solear. Y atendiendo a esta información que tú tienes del clima, vas a tomar cierta actitud. Si es que va a llover, lo mejor sería llevarte un paraguas. Pero ¿qué pasa? Muchos, aun cuando tenemos esta información, pero hacemos como si nada pasa. Pero las consecuencias, cuando llegan las consecuencias, que imagina el tiempo de lluvia, te haces oídos sordos y sales fuera. Mi hermano o mi hermana, te vas a mojar. Si tienes documentos importantes y tú has salido así porque has ignorado el tiempo que va a llover, los documentos te van a mojar y vas a perder muchas cosas. Aleluya. La palabra de Dios nos habla de señales.
Conocer las señales es muy importante conocer, porque si yo ya conozco una señal, si yo ya tengo una información, si ya tengo información de algo, esto me va a conducir a adaptar una cierta actitud. Muchos en la familia vemos que mi tatarabuelo tenía tal situación, el abuelo también tiene la misma situación y tú ves que también esto está ya operando en tu vida. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que dicen, en fin, es lo que toda la familia ha tenido y pues no yo que voy a cambiar las cosas. Pero sí, tú puedes cambiar las cosas. Tal vez lo puedes cambiar para ti o también lo puedes cambiar para otra gente. Las señales, conocer las señales. Si conocemos las señales, esto nos va a ayudar a saber, a tomar ciertas actitudes, señales. Y vemos la palabra de Dios cuando vamos avanzando. También en Lucas capítulo 21, como lo he mencionado antes, Jesús es el que habla a sus discípulos de las señales antes del fin. A causa de que es una lectura muy larga, yo te invitaría que desde tu casa puedas leerlo, puedas terminar de leerlo, pero voy a citarlo aquí. Lucas capítulo 21 del verso 7 a 36. Dice así la palabra de Dios. En el verso 7 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será? Aleluya. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aleluya. ¿Qué señal habrá cuando las cosas estén para suceder? Está hablando de un presente que puede influenciar el futuro. Aleluya. Está hablando de un pasado que puede influenciar el presente y puede influenciar el futuro. Que puede afectar un pasado, que puede afectar el presente y puede afectar un futuro. ¿Qué señal habrá? Si tenemos esta información, esta señal, si conocemos esta señal, nos va a ayudar a prevenir las cosas que pueden querer suceder, malas cosas pueden querer acontecer en el presente o que quieran acontecer en el futuro. Aleluya. Dice, ¿qué señal? Dice aquí, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Pero ¿qué pasa? Vemos aquí, ¿qué pasa? A la respuesta que vamos a leer aquí, cuando lee la palabra, Jesús no les determina cuándo, no les dice el tiempo, no les dice la hora, no les dice, el tiempo específico, pero les habla de cosas, les habla de señales, les da una alarma, les habla de acontecimientos que pueden, que pueden ir, que pueden impactar, que pueden influenciar, que pueden transmitir el mensaje a lo que ellos estaban preguntando. ¿Qué señal habrá? Y Jesús, cuando viene a responder, vamos a la palabra de Dios. Jesús viene a responder, entonces dijo: mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos, vendrán, gente van a venir. ¿Y qué pasará con esta gente? ¿Qué va a pasar? Señal de los que van a venir. Dice:
Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Hay una señal aquí. Gente vendrán, dice, yo soy el Cristo. Mas no vayáis en pos de ellos. Hay una señal. Van a venir diciendo que son, pero realmente no son. Señal falsificado, de algo falsificado, de un engaño, algo que no es auténtico. Una señal. Van a venir, van a decir una cosa siendo otra cosa. Señal alarmante para tu vida. En tu vida, tú ves a una persona, una situación que a veces parece una cosa, pero realmente es otra cosa. Señal alarmante para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando ves o convives o te relacionas con gente que no son sinceros, con gente que realmente aparenta ser lo que no son, las consecuencias, el futuro, en vez de que tengas que asumir o tengas que enfrentar las consecuencias en el futuro, puedes repararlo ahora. Puedes repararlo ahora. Aleluya. ¿Cómo lo vas a reparar? Vas a tomar cierta actitud. Vas a tomar esta cierta actitud que te va a ayudar a no caer en el engaño. El engañador viene para engañarte. Pero ¿qué pasa cuando descubres que viene a engañarte? Ya no vas a tomar actitud para no caer en el engaño. Porque el engaño es algo que puede hacerte daño. Seguimos con las señales. La palabra de Dios dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario. La palabra de Dios dice, cuando oigáis información, señal. La señal tal vez no va a ser como he comenzado en la palabra de un color. Puede ser, como lo he hablado, algo que realmente, algo que aparenta ser lo que es, lo que no es una señal. Es una señal del mal, es una señal de falta de honestidad, de no auténtico. Señal. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar caer en este engaño? Tomar actitud. Dice, cuando oigáis de, aleluya, cuando oigáis de guerras, está hablando de fin del tiempo, de los malos tiempos que van a pasar. Cuando oigáis, cuando tú oyes de ciertas cosas malas, negativas, ciertos acontecimientos en tu familia, en tu entorno, ¿cuál es la actitud que tú adoptas? Oír. No solo es oír y hacerte de oídos sordos. Dios necesita que tú tomes la actitud, que tú tomes una posición que te puede ayudar a evitar daños en el presente y daños en el futuro. Cuando oyes malas cosas, oyes ciertas cosas, ¿qué tienes que hacer? Señal. El 10 dice, habrá grandes terremotos, sucederá cosas. Y estas cosas te van a servir de señales. Van a servir. Muchos pasan situaciones. Podría ya haber avanzar o superar estas cosas, pero seguimos hoy en las mismas cosas, en los mismos llantos, en las mismas lágrimas. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Habrá cosas. Cuando descubres que no, esto es lo que me hace
no está cerca de Dios. Esto es lo que me hace no crecer. Esto es lo que me hace no hacer las cosas bien. Esto es lo que tenemos que examinar. Conocer es adquirir información, es examinar. Hay algo muy importante. Me acuerdo que quiero compartir con vosotros. Alguna gente ya han podido escuchar acerca de una materia que se llama, es muy conocido en el área de la investigación, que es metodología de la investigación. Métodos de la investigación. ¿Qué pasa? Para investigar un tema, entre los aspectos que esta materia, lo que sea, nos enseña, nos dice, para investigar algo, tú tienes que hacer ciertas preguntas para poder recibir una información. ¿Qué es? ¿Qué quiero conocer? ¿O qué es lo que está pasando? Para poder dar solución. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿O por qué lo quiero tratar? Porque tal vez está haciendo daño, está haciendo, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Cómo lo tengo que tratar? ¿O cómo puedo? Preguntas, ¿para qué? Metodología de investigación, analizar sobre ciertas señales, sobre ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué de esto? ¿Cómo puedo superarlo? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Qué es esto que siempre he escuchado ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Aleluya, señales. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, mirad, aleluya, señales. ¿Cómo captar las señales? Mirad, tienes que observar. Observar este acontecimiento es frecuente en mi vida, frecuente. Esto pasa, sucede cada tantos años, cada tal mes. Es un acontecimiento que veo repetitivo en mi vida. Señal, tú tienes que marcarlo. Y cuando ya lo tienes anotado, es momento de comenzar de cómo encontrar una solución. Cuando ya brotan, viéndolo, ver, observar, tenemos que saber diferenciar las cosas, ver las cosas, ver, estar alertos, estar en vela, ver, ¿qué es esto? Verlo, escribirlo o anotarlo. No, estoy viendo esto frecuente, estoy viendo que esto ha sucedió sucedió en mi madre, sucedió, es un carácter, es una mala actitud, eso no sé qué, en mis padres, en mi tal, la pobreza, qué sé yo, la infidelidad, ¿lo ves? No, esto lo he visto a mis padres sufriéndolo, he visto a nuestros ancestros, he visto o lo veo en mi generación. ¿Cómo puedo yo avanzar? ¿Cómo puedo yo ser exento? El verso 36 dice, velad. Aleluya. Hay muchos que a veces cuando escuchamos la palabra velad es como si te quiere decir que no duermas. O sea, no tienes que dormir, como si estar en vela significa algo de no dormir, sino pasar toda la noche sin dormir. Pues en parte puede significar esto, pero al tema concreto no es a esto que nos referimos. Velar es examinar, es estar atento, es captar, poder captar señales, las malas señales, los malos acontecimientos, ser capaz de captarlos.
Tú siempre recibes malos mensajes, que cuando tú recibes estos malos mensajes, vienen a influenciar en tu vida. Hay gente que la gente ya te han convertido en una papelera donde siempre te envían malos mensajes, malas palabras, malas cosas, captar señales. Tú ves, no, esta persona o esta cosa, lo único que trae en mi vida es distracción, es para que no avance, es una situación que me ha retenido. En vez de quejar, buscar solución. Capta señales, busca solución. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrá. Escapar, o en otras palabras, evitar. Estar en vela para evitar. Dios no quiere que pasemos malas cosas. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que estemos en situaciones difíciles, en situaciones malas, que vienen a destruir nuestra fe, que hace que ya no podemos volver a ser la misma. Estás infeliz. No puedes crecer espiritualmente, no puedes vivir bien tu matrimonio, no puedes disfrutar de tus hijos, no puedes disfrutar de tu trabajo. ¿Por qué? Porque hay ciertos acontecimientos que están ahí en tu vida, acontecimientos bien escondidos, pero tú tienes que estar en vela para captar las señales. Siempre ves unos sueños negativos, malos. ¿Por qué de siempre sueño negativo? ¿Por qué de siempre es una señal? Tú ves en los sueños, te persiguen. Es una señal que algo no está yendo espiritualmente. Ves en el aspecto físico, hago esto, las cosas no me van. Es una señal. La ventaja que tenemos como hijos de Dios es que podemos vestir nuestra armadura. Y en esta armadura, entre estas armaduras, está la oración, donde tú te vas delante de Dios y tú dices: papá, estoy viendo tal acontecimiento en mi vida. Tal vez tú no conozcas el origen de ello, pero en el momento que ya has captado, ya has recibido esta información, ya no lo tienes que dejar pasar. Es momento de estar en oración, en pedir a Dios: Señor, esto tiene que cambiar. Esto que está pasando en mi vida, que estoy viendo en mi familia, Señor, tiene que cambiar. Señales. Cuando captamos las señales, nos evita, como hemos escuchado la palabra de Dios, para que lo que sucederá, esto nos ayudará a escapar, a evitar de los malos acontecimientos que quieren suceder. Les voy a testificar. Hace tiempo atrás tuve un sueño, y en este sueño me comentan que un familiar ha muerto en la operación, pero la gente no entendía por qué de esta muerte, si la operación era tan simple. Lo comenté a mi esposo y le dije que esto es lo que he visto, pero no me da paz, porque no es algo bueno. Mis hermanos, no cargues cosas malas, no lo pongas chocolate. En tanto que ves una situación negativa, un sueño negativo, un acontecimiento negativo en tu vida, no es para abrazarlo, no. Yo me acuerdo que lo dije en un momento a una joven. Yo le dije que la enfermedad no es algo que se tiene que dar bienvenida, porque la enfermedad no viene para hacerte bien. Si no te lleva a la muerte, viene para robar tu dinero,
que vas a llevar en el hospital un dinero que podías usar para otra cosa. La enfermedad viene para hacerte que si es estudio ya no puedes ir a clase. La enfermedad viene si llega la enfermedad tú no puedes trabajar bien, tú no puedes vivir bien. La enfermedad. Yo le estaba diciendo que por lo poco, por lo pequeño que parezca, no es algo que debemos de dar la bienvenida. No, tengo un dolor de cabeza. No, a un dolor de cabeza no lo debemos de dar la bienvenida porque es señal. Por eso vemos los médicos. Fiebre solo es una respuesta, solo es un resultado de lo que pasa. Cuando estás con fiebre, estás con dolor de cabeza, es un resultado de lo que está, o sea, algo que está. Es un reflejo de lo que hay detrás. No está la bienvenida. Malas cosas, malos sueños, malos comentarios. Tú ves que tú tienes a una persona que siempre viene a contarte malas cosas, siempre viene a criticar a la gente. ¿Y tú quieres ser diferente? ¿Y tú quieres tener una vida que le agrada a Dios? ¿Y tú quieres crecer? No. Tienes que evitar estas cosas. Siguiendo en el sueño que les estaba comentando, después de que vi este sueño, me alarmé, puse a orar por este sueño y es ahí cuando yo contacté con cierta gente en mi familia, preguntándole sobre este familiar. Les pregunté, me dijeron, sí, ciertamente, porque yo no sabía que lo van a operar, yo no sabía que él estaba enfermo, solo vi este sueño y al recibir este mensaje, al recibir este sueño, tenía que acudir, tenía que tener más información. Claro, no les comenté lo que vi del sueño, no, solo les pregunté cómo él estaba, cómo estaban, y es cuando me dije, no, tu tío es el que estamos aquí, tiene una pequeña operación, pero no es nada grave, después nos iremos al viaje, porque tenía un viaje previsto, y así que tenían que pasar esta operación y después al viaje, pero como el viaje, como la operación, entre comillas, no se presentaba peligro, ellos decían que después de la operación se irán y todo va a salir bien. ¿Y qué pasa cuando me lo dicen? Esto viene a ser como una confirmación de lo que he visto, que yo veo que en el sueño me comentan que le han operado por algo muy simple y ha fallecido. Pero como yo ya tenía un mensaje, así que sabía desde entonces qué actitud adoptar. Y me puse a orar. Pasé el tiempo orando, diciendo a Dios que esta muerte, que el Señor estaba hablando con Dios en secreto. Yo no les comenté nada, porque Dios que te hace captar señales, que te transmite esta información. Me acuerdo que lo dije a una joven, cuando Dios te transmite este mensaje que da la capacidad de poder entender, de poder ver esta información, también te hace apto de poder levantarse contra ello. Tal vez no todos en tu familia, no todos en tu entorno van a poder recibir estas señales, pero si Dios te ha hecho la gracia y a través de este mensaje que estás escuchando, ser consciente, es porque tú eres la persona indicada que puede venir a parar los ciertos acontecimientos que quieren suceder, ya sea en el presente como en el futuro. No sabían porque yo preguntaba mucho hasta que llega el momento de la operación. Le operan y viene mensaje después que me dicen, hasta el propio familiar, mi tío que estaban operando, me dice, Dios sí ha intervenido para que pueda volver a estar en vida. Dios sí ha intervenido.
no estaba para volver a sobrevivir. Se parecía a algo pequeño, pero mi vida estuvo a punto de ir. Señales. Con estas señales, mis hermanos, familia, tú que me escuchas, puedes evitar ciertos acontecimientos malos. Puedes hacer que esto que está, aunque pase en tu vida, pero puedes decir, a partir de mí, la historia tiene que cambiar. La historia de mi familia, la historia de mi vida, la historia de los que vendrán detrás de mí tienen que cambiar. La palabra de Dios nos ha dicho, orando a Dios, pidiendo a Dios. No es algo que tú vas a hacer, pero Dios te va a usar, te puede usar para ser este canal, este instrumento que va a parar los malos acontecimientos. Eres el que tiene que levantar en Cristo Jesús que te fortalece. Y si tú no tienes a Cristo, porque a la verdad necesitamos de Dios en todo, en estas cosas pequeñas y estas cosas grandes. Necesitamos de Dios para ayudarnos. No vuelvas a guardar en el baúl de olvido en tanto que captas una señal. Tú ves hoy, mañana, pasó, lo ves una vez, 2 veces, 3 veces. No, esto ya es alarmante, porque siempre veo, para terminar con este mensaje, vamos a orar a Dios, pidiéndole que nos haga esta gente, nos haga conscientes, nos haga sabios. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, perece aun cuando tenemos este conocimiento, aun cuando vemos pero no ven. La palabra de Dios dice que tienen ojos pero no ven. Di a Dios que, Señor, ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a escuchar lo que no escucho. Ayúdame a poder captar estas señales. Ayúdame a buscar la solución en ti. Me gustaría, te invito en este momento, ore, haz este examen, lleva a ti mismo. Examínate, mira en tu vida, en tu familia, en tu hogar. ¿Cuáles son estas señales que estás recibiendo? ¿Cuáles son estas cosas, estos acontecimientos que están pasando? Pero son malos acontecimientos, pero nunca has parado para buscar una solución. Dios te dice, no desprecie las señales. Guárdalos, anótalos para buscar una solución. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sí, Señor, papá, te damos las gracias una vez más por esta palabra. Oh Dios Santo, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres este Dios que nos hace ver lo que no vemos. No somos capaces de poder captar con nuestros ojos físicos. Papá, y tú nos revelas estas cosas ocultas porque quieres el bien, nuestro bien. Papá, estas áreas de nuestras vidas que aun cuando tú nos hablas, aun cuando nos has hecho ver, pero no somos capaces de tomar la iniciativa, no somos capaces de poder levantar en oración, en búsqueda de la solución. Papá, oramos que tu Espíritu nos fortalezca, nos levante, nos equipe. Señor,
Papá, tome control de las mentes, de los corazones. Papá, ayúdanos a ver, a entender y estar y buscar la solución en ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya hemos terminado con este mensaje. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.